Y arrancamos una nueva edición de On Fire TV. Max Cordaro y Antonella González para hablar de la Vinotinto de Venezuela, porque ha sido una semana muy acontecida hasta el día de ayer. Yo siempre digo que de las crisis y de los malos escenarios hay que sacar también conclusiones positivas. Y ayer, entre lo caótico que fue el debut de Venezuela en la Copa América, creo que hay puntos positivos para resaltar para esta selección que, sin contar con sus estrellas o protagonistas habituales, logró con dignidad, si bien un resultado no positivo porque fue goleado por Brasil 0-3, sí dar una especie de esperanza y de ilusión, sobre todo en lo deportivo, para el transcurso de esta Copa América. Max, ¿qué te ha parecido esta semana acontecida con sucesos súper negativos y que cuesta, ¿no?, hablar de lo deportivo y del funcionamiento y de cómo se para la selección de José Peseiro y de cómo trabaja cuando pasan situaciones como estas, en donde hay más de 15 entre jugadores y cuerpo técnicos contagiados con el COVID? ¿Cómo estás? Anto, qué gusto saludarte y a todos los que están en sintonía de On Fire TV. Ante todo, el reconocimiento a los futbolistas que se colocaron la camiseta de la selección, que la representaron de manera digna en una circunstancia complicada, no solamente en lo deportivo, sino en lo emocional. Jugaron ante el pentacampeón del mundo, actual campeón de América y actual líder de las eliminatorias prácticamente con su equipo A. Salieron con la frente en alto, más allá del resultado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Acá analizar un funcionamiento, analizar el parado táctico y cómo Venezuela se comportó en base a un funcionamiento colectivo que no tenía, porque no había ningún tipo de ensayo. No es que no vale la pena, sino que sería muy injusto para con el seleccionador nacional y los propios jugadores, porque no hay un trabajo, no hay un tiempo para poder, digamos, inculcar una idea o al menos un proceder en el partido a los jugadores, así que me quedo con ese reconocimiento. Luego, los otros temas extradeportivos, Anto, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, desde la distancia es muy delicado opinar, sobre todo cuando todas son hipótesis. Sí, Porque todos son rumores. no hay una manera de momento clara para poder especificar cuándo y cómo se generó este contagio masivo en la selección nacional. Pudo haber sido en las gradas del Olímpico, pudo haber sido en la concentración, pudo haber sido en un aeropuerto, pudo haber Sí. sido un futbolista que ya tenía de manera incubada el virus antes de sumarse a la expedición Vinotinto. Entonces, no es que vamos a sacar el paraguas acá, porque uno generalmente habla con propiedad cuando tiene los hechos en mano. Ahí Claro. sí me parece que es correcto emitir juicios de valor cuando tienes un hecho comprobado. Luego, obviamente, lo primero, desearle a todas las personas que están con COVID su pronta recuperación. Luego, por supuesto, hay cosas que son evidentes, como ver la grada del Olímpico con muchas personas. Eso es algo concreto, eso es algo que se Sí. demostró y eso es algo que obviamente se tiene que criticar de manera sana, que son aspectos en tiempos de COVID, en la época más difícil para Venezuela, que no se debería hacer. Ahora, que por eso se dio el contagio masivo de COVID, no lo sé, Claro. ¿sí? No lo sabemos. Y no lo vamos a saber nunca porque en redes sociales y a través del Twitter sobre todo, hay señalamientos de culpables que van y vienen, hay personas que callan y respaldan un lado, otras hablan de más. Entonces siempre yo creo que el fanático va a señalar por no hablar o por criticar demasiado. Y desde el punto de vista periodístico, y valoro tu opinión, Max, el criticar o señalar cuando uno no está ahí en el punto de concentración, que era el Lido Hotel, en este caso donde se estaban quedando los jugadores, o en el Olímpico de la UCB, si bien las fotos respaldan la foto de la grada principal de la UCB, que estaba full, Sí, sí, sí. respalda un poco la crítica que ha hecho la fanaticada y parte del gremio de periodistas en cuanto al protocolo fallido de Sí, claro, distanciamiento total. que tiene que seguir la selección para poder resguardarse. Porque si bien el COVID te puede pegar, te cuides demasiado o te cuides muy poco, porque me decían, no, que el jefe de prensa, que Néstor se contagió y él estaba con 3 mascarillas, con antibacterial para todos lados. Yo entiendo que el COVID lo puedes agarrar, te cuides o no, te pongas mascarilla o no.
te acerques a las personas o no, pero mientras más lo evites, menos Por probabilidad supuesto. hay. Y los protocolos están para seguirlos, porque cuando analizamos a las demás selecciones que tienen a sus jugadores, en el 95% jugando entre Europa y Sudamérica, que han tenido que también viajar horas de vuelo para encontrarse todos en Colombia, en Brasil, primero para las eliminatorias, y cuando vemos la poca cantidad de afectados por el COVID, porque recordemos que Arturo Vidal lo tuvo para Chile y fue Sí, apartado Bolivia de tuvo la 4 casos. selección en las eliminatorias, igualmente fue en Uruguay, en Argentina también aislaron a Armani y creo que a otro jugador que también tenía COVID y no pudo Sí, estar en la bueno, doble fecha FIFA. River había pasado por Sí, una claro, por supuesto. En Bolivia hay situación 4 afectados después del inédita. partido de esta doble fecha. Yo entiendo que esto es normal en las selecciones, pero hubo falta de control dentro de la Vinotinto para que el contagio fuera masivo. Y lo No, vemos en los no, resultados, porque que tus mayores protagonistas y que 15 de toda esta plantilla entre cuerpo técnico y jugadores esté contagiada de COVID es porque las cosas se hicieron mal. Y aquí no hay que claro, por eso. señalar que si Tomás se tomó una foto, que si Robertico también, No, que no, si no, Otero por con su eso. hermano, no hay que señalar a los jugadores. No podemos demostrar en qué momento fue, pero ese hecho Claro, puntual sí se tiene que, pero no por ser incendiario claro. o por querer buscarle 5 patas al gato, eso es demostrable. Luego hay muchas otras leyendas que se cuentan de fiestas privadas. No me consta eso, no puedo criticar Sí. algo de lo cual no Son manejo. ciertamente rumores La y novela que se armó en torno a Salomón Rondón, no puedo sí, dar fe ni que jugó esa caimanera ni que no la jugó, no lo claro. sé. Sí. No vamos a salir Y una a foto no te dice defender lo nada, porque él podía indefendible estar y a haciendo su condenar lo recuperación. incondenable. Claro, y tienes toda la razón. Pero no hay señalamientos, pudo haber alguien contraído el virus, porque hay algunos jugadores con los que yo he tenido la oportunidad de hablar y con los análisis que le han hecho de sus pulmones, dicen que hasta lo contagiaron y lo traían de Europa. Entonces, puede ser que se haya desarrollado en plena fecha FIFA Sí, y no lo es, sabían y por eso dieron negativo hasta el momento en el que le explota el virus y que llega el virus a su mayor carga y ahí es donde empiezan los números de contagios. No sabemos, pero de que se manejaron mal las cosas no, dentro no, de la claro. federación, Sí, sí, se sí. manejaron mal. ¿Y hasta qué punto, Max? Te pregunto, porque si bien el jugador baja, está en su hogar, quiere ver a su familia, quiere abrazar a los suyos, y eso es totalmente comprensible, ¿hasta qué punto es responsabilidad del jugador que hace hasta donde lo dejan hacer o que tiene que tener la responsabilidad o responsabilidad del cuerpo técnico federación en decir, no, usted no puede bajar al lobby, usted no puede ver a su familia, usted tiene que mantener la distancia y estar en su hotel y en su cuarto 100%? ¿Hasta qué punto es responsable el jugador, cuerpo técnico, federación? ¿A quién señalamos? No se trata de señalar, yo creo que el ser humano lamentablemente tiene que ser controlado, seas buena o mala persona. ¿Por qué? Porque como dices tú, nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por momentos donde tenemos meses o años sin ver a seres queridos y eso está por encima de cualquier elemento racional. Mm, Y ahí simplemente tienes que colocar un control, por más odioso o antihumano que pueda ser. Pero estamos en una pandemia, estás por afrontar una competencia o salir de una competencia para luego afrontar a otra. Y ahí obviamente sí es de parte de quien concentra y organiza colocar las reglas del juego. sí, Luego, si alguien viola ese protocolo, ya es algo más individual que colectivo, pero si tú colectivamente das carta a permitir cierto contacto con agentes externos a esa burbuja ya no existe. claro, se Y sí, rompe, eso está más que claro y es el único elemento que podemos colocar sobre la mesa y decir, esto se hizo mal. Luego, claro. ¿y dónde se contagiaron? No tengo idea, porque Que en sería que en osado de parte mi parte decir fue ahí. No lo sé. Claro, No que me en consta. parte, sin señalar, y yo sé que aquí José Peseiro, y me encanta cuando hablo con los jugadores, ¿por qué? Porque cuando uno habla deportivamente de la relación técnico-jugadores, la mayoría, bueno, o los jugadores con los que yo he tenido este contacto directo, avalan y respaldan el trabajo de José Peseiro y resaltan lo persona que es por encima de lo profesional. Que Sí, después como técnico podamos evaluar lo que hace dentro de los 90 minutos, eso ya es discutible, pero lo valoran como persona y esto es un punto positivo de esa compenetración que hay entre cuerpo técnico y jugadores.
pero creo que hay un punto de responsabilidad para el cuerpo técnico por dejar esa libertad de que el jugador decida qué hacer o qué no hacer o cómo afrontar estos protocolos de distanciamiento social. Y creo que hay que señalarlo porque la mayoría de los cuerpos técnicos, y sé que es mucho más fácil con selecciones que tienen su ciudad deportiva, como Colombia, como Brasil, eso es una burbuja de verdad, porque dentro de esa ciudad deportiva duermen ahí, no hay contacto, no hay nadie que los visite, le hacen prueba PCR a todo los Tanto, empleados de mantenimiento. En el hotel me dicen que no había prueba de nadie, de ninguna de las personas de las que por trabaja eso, ahí. Entonces te va una tendríamos señora que, a cambiar las sábanas que tiene COVID y ya te contagió del tendríamos virus. que saber también si de parte del cuerpo técnico hubo un mandato. Eso Eso tampoco también. consta. Si se rompió ese mandato o no, eso tampoco. Son cosas muy puertas adentro Sí, que solo entiende la delegación y por eso me quedo solo con lo que conozco, con lo que se vio. La claro, grada del Olímpico y también, como dices sí. tú, aglomeración de gente concentrada en el hotel donde se hospedó la selección nacional. Del resto, pues, sería mucho hablar a la ligera porque no estamos ahí. Tal vez hubiésemos estado ahí en el hotel y uno Y hubiéramos salido con COVID también. también. Mira, aquí lo resaltable y a pesar de señalar un poco a Peseiro, lo que quiero destacar y tal vez tomar conciencia entre la fanaticada, que si bien los protagonistas o los jugadores que tienen más tiempo dentro de esta selección han sido los que están contagiados, caso Tomás Rincón, Robertico Rosales, Rafa Romo, Rómulo Otero, leer en redes sociales me indigna demasiado cuando le damos poco valor a nuestros jugadores o tenemos memoria corta de lo que ha hecho este jugador o esta cantidad de jugadores o esta generación por el fútbol venezolano. Porque sin que estos jugadores durante estos 10 años hayan tenido un buen desempeño en ligas europeas, Sí, sí, en totalmente. España, en Italia, en Alemania, sin que estos jugadores hayan marcado ese pasito o ese reto en Europa, la nueva camada tal vez no hubiera llegado a lo que está llegando hoy en día. Entonces, se desprestigia deportivamente el trabajo y la carrera de estos jugadores simplemente por señalar culpables. Entonces, desmeritar a un Tomás Rincón, porque como líder y capitán le caen las verdes y las maduras, desmeritar a un Robertico Rosales, a un Rafa Romo, a un Salomón Rondón por lo que está pasando, creo que tampoco es merecido para estos jugadores que Insisto, durante años han sudado la camiseta por el país insisto, Anto, y que estoy segura que siempre han querido ganar y hacerlo mejor cuando visten la camiseta. y estamos hablando, reitero, de hipótesis. Por ejemplo, el caso Peñaranda, a Alberto Peñaranda. No es que le hemos caído encima a Peñaranda, porque uno desea lo mejor para el chamo, pero lamentablemente hay pruebas contundentes de que no honra su carrera profesional, Claro, de que no está enfocado. Entonces uno dice, qué lástima que Alberto Peñaranda, con ese talento, coloque X mensaje en redes sociales o se hayan filtrado videos comprobados donde él está en situaciones irregulares que sí. no hacen honor a su profesionalismo, pero luego acá es pura cháchara. A mí no me consta nada de fiestas privadas. Sí, no, y Entonces, no solamente las fiestas privadas, sino que no buscar puedo culpables emitir de. juicio de opinión de algo que no sé. Sí, no, no. Y aquí no deberíamos hablar de eso, sino también del valor que lamentablemente Pesero no va a contar con estos jugadores y que se manejaron mal los protocolos y que el jugador debió tener más No, responsabilidad pero antes, por también. ejemplo, si se documenta una reunión privada, como le pasó a futbolistas profesionales, ojo, de la Sí, Juventus y otros clubes que fueron suspendidos porque fueron a una cena cuando tenían que estar concentrados. Eso ya es otra cosa, pero es algo que se documenta y se comprueba y en base a ese hecho aislado se puede comprometer la integridad de salud de todo un grupo porque estamos en una pandemia y ahí sí fue una irresponsabilidad claro. y se dice con todo el conocimiento del caso, sin importar que sea Tomás Rincón, Bernaldo Manzano, José Salomón Rondón o Cumana. Sí. No importa. Pero acá estamos cayendo en hipótesis y uno no va a caer en cháchara. Aquí uno tiene que hablar de hechos concretos. El tema de Sí. Peseiro, del manejo, como te digo, tuviésemos que conocer si hubo mandatos o no, si hubo Sí. protocolos o no. Sí, si se saltaron ese protocolo o Exacto, si no hubo de parte del cuerpo exacto, técnico que le dio exacto. la libertad. Ojo, también hay que ver si el cuerpo técnico te da la libertad a ti de tener esa responsabilidad.
tú como jugador decides si fallar o no. Y ya Claro. eso está en ti como jugador y en tu responsabilidad. Lamentablemente le afectó, aparte de estos jugadores que son titulares dentro de la selección, y llegar a una Copa América en donde tienes que hacer la llamada al fútbol venezolano y decir, mándame 15 jugadores de los que van No, a no, jugar este fin de eso semana increíble. porque los necesito ya en Fue de Brasilia. película, Es eso fue de película. preocupante, es alarmante y es inédito en esta selección vinotinto, que antes de que se enfrentaran a Brasil, decíamos cómo puede salir Venezuela, ni siquiera sabíamos qué 11 probable iba a poder usar Peseiro y sí íbamos a salir con los platos en la cabeza. Y por eso el mérito, y comenzamos el programa aplaudiendo la Claro, labor de estos jugadores, porque sin trabajo previo, sin ningún tipo de conocimiento tampoco de Copa América y de cómo enfrentar un torneo como este, y ante la Brasil que es pentacampeona, que es la actual campeona de Copa América en el año 2019, que juega de local, que además es anfitrión y que acaba de batir el récord de más partidos consecutivos ganados en eliminatorias, es decir, de 18 puntos jugados, tiene 18 puntos. Esta es la Brasil a la que Venezuela se enfrentó, a la de Marquinhos, a la de Neymar, a la de Richarlison, a la de Firmino, a la que Casemiro, miras en el ta, ta, banquillo y ta. tiene el mismo equipo A Claro, que los 11 titulares. Esa es la Brasil a la que Venezuela se enfrentó, y durante los primeros 45 minutos, y pueden decir aquí los otros medios internacionales que Brasil estaba jugando a media máquina, y yo no creo en ese tipo de apuestas y de debates. Brasil estaba jugando como juega Brasil. Venezuela se paró firme y con dignidad a enfrentar y a demostrar, y aquí le doy valor al fútbol venezolano y rescatar los futbolistas claro, del fútbol venezolano que total. ante la adversidad y la crisis deportiva que está pasando, todavía afrontan con nivel una situación como esta. Con punto honor, sudando la camiseta, luchando, tratando de ser un equipo ordenado y honrando la altura del compromiso que ameritaba un evento y ante un rival como este. Del resto, en lo futbolístico, es un partido que no se puede analizar. Podemos tratar de analizarlo, cómo se Sí, comportó esa línea de cinco, el valor agregado de tener cuatro volantes de corte defensivo para sumar a ese bloque defensivo que trató de colocar Peseiro, pero no había un trabajo, no había claro, una idea. Entonces, eso es buscarle cinco patas al gato, de verdad. sí. Se compitió, se perdió como era de esperar que se perdiera, pero Ojo, con dignificando la la selección A camiseta. o con esta selección, dentro del presupuesto tú dices, tal vez los 3 puntos contra Brasil no me los llevo. Sí, Y eso está con la selección A, B o C, o con esta claro. selección que no sabemos qué es, pero que lo afrontó bastante bien. Yo creo, Max, y ya pensando en el resto de la Copa, Venezuela tiene duros encuentros con Colombia, que cada día está mejor ahora con el regreso de Reinaldo Rueda, contra Ecuador, eh, contra Perú también. Yo creo que si hay algo positivo de todo esto, si no hay que decir con responsabilidad o obligar a Peseiro a pasar de ronda, puede pasar por lo mostrado contra Brasil, pero no hay una responsabilidad de decir Venezuela tiene que clasificar y llegar No, de por todo lo acontecido, pero creo que algo positivo en cuanto al camino que se le abre a Peseiro son los nombres, porque realmente tal vez tenías una lista de 30, 35 jugadores, porque siempre uno está mirando hacia el frente, ¿no? Y a lo que uno tiene por el desempeño de los jugadores en Europa, en las ligas extranjeras, por los pequeños nombres que pueden dar dentro del fútbol venezolano, pero cuando pasan cosas como estas, el lado positivo es que se te abre el abanico a una cantidad de nombres que tal vez en otras situaciones ni siquiera lo hubieras mirado para convocarlo, para darle una oportunidad dentro de un partido oficial de selección, y que hoy en día dices, wow, esta persona me funciona en caso de que fulanito y fulanito las tenga de baja como está pasando y me puede resolver. ¿Y por qué no ganarse en algún determinado momento la titularidad? Como lo fue ayer el caso de sí, Brujo Martínez, como lo fue la Mantilla, el mismo caso de Aristigueta, a quien no se le había dado tal vez no, esa Aristeguieta, responsabilidad de me afrontar un quito el partido, fue sombrero capitán y tuvo por, liderazgo. exacto, Entonces yo el creo manejo que que tuvo como capitán. sí. De verdad que para quitarse el sombrero. Entonces yo creo, y no sé si compartes conmigo, que dentro de todo lo negativo, lo positivo es la cantidad de nombres nuevos que todavía Peseiro puede mirar a un futuro cercano, es decir, dentro del fútbol venezolano hay muchas cosas rescatables como estos jugadores. No, claro, cuando finalice esta Copa América, finalmente José Peseiro va a poder decir, tuvo el tiempo para conocer más de lo que esperaba a mi selección nacional, porque pude trabajar y colocar en cancha en partidos por los puntos a futbolistas que no tenía presupuestado usar
y va a conocer realmente el valor del torneo local aplicado a la selección a competencia internacional. Eso no tiene Sí, precio. De verdad que hay que, más allá del cuestionamiento de lo que fue el discurso en el inicio de su ciclo y partidos que pienso pudo haber planteado mejor, sobre todo el Venezuela-Paraguay, hay que darle la derecha a Peseiro por disposición al trabajo, sí, por cómo se ha manejado en crisis que muy pocos seleccionadores han tenido en el pasado reciente de la selección nacional, porque no tenía necesidad de hacerlo y lo ha hecho afrontando situaciones como esta. Así que en disposición a trabajo, a compromiso, a su discurso y a cómo se ha adaptado a circunstancias, realmente mi respeto para José Peseiro. Dejemos que pase esta Copa América, sí. dejémoslo trabajar. Luego, para bien o para mal, los resultados dependen luego de la valoración de la dirigencia entrante en la federación, si lo ven como el tipo para continuar el proceso con la Vinotinto, no, Anto. Luego, si se queda, seguimos analizando su trabajo. Si se va oficialmente, luego sí Sí. comenzamos a hablar de posibles nombres para que llegue. Y hablando de quedarse o irse, Max, me parece totalmente irresponsable que algunos colegas estén, porque al final esto es una campaña política y así se maneja muchas veces el fútbol. Y cuando hay un técnico en su cargo haciendo trabajo y remando contra la corriente y en esta tormenta que cae y que él trata de frenar y que le llega por toda la crisis. Eso se Recordemos tiene que cómo respetar, llegó sin duda. Peseiro. Peseiro llega en plena pandemia sin conocer a los jugadores, trabaja 3 días y ya tiene que debutar en eliminatorias en un torneo en donde nunca ha competido. Después se muere el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, agarra una junta y se mantiene dentro de la federación, convocan a En un elecciones ambiente y dentro de todo totalmente ese revuelo de la politizado, Anto, federación, que creo que él ni siquiera entiende todavía y no lo va a él no entender. entiende. La mayoría de los técnicos llegan a su cargo y simplemente tome su bolsa de balones, aquí está su ciudad deportiva, esta es su oficina, aquí está su pizarra, trabaje. Peseiro no. Peseiro tiene que lidiar con millones de cosas Sí. extradeportivas que ha salido como un héroe y que al final, si termina siendo una buena o una mala gestión, va a salir como un héroe. Y eso hay que resaltarlo y aplaudirlo por No, Anto, y parte que, del y entrenador que en los portugués. primeros 6 partidos eliminatorios sumó la cantidad de puntos que han sumado seleccionadores como Ni César para Farías y Rafael Brasil. Dudamel. Si hay un señor que está en su cargo y tratando de hacer un trabajo con todos los acontecimientos extradeportivos y deportivos, con sus aciertos y desaciertos, ¿por qué hacer campañas políticas de que viene otro técnico o de que vuelve Rafael Dudamel al cargo? Porque al final son rumores y al final siempre va a haber campaña política de que vuelvan los ex a gobernar o de que hayan nuevos también No, y nombres rondando cuando tenemos que alguien o su enfocarnos trabajo en está. analizar a quién está. Y Claro, punto. Y entonces, ya. entonces al Para bien o final, para para mal. mí O me sea, parece, a mí me si te parece una gusta su trabajo, irresponsabilidad, pero tienes que analizar al que está. pero me parece una irresponsabilidad que algunos colegas y medios se agarren de esto para desprestigiar el trabajo. Entonces dejen trabajar a Peseiro también. Y al final, cuando termine su ciclo, sacaremos las conclusiones. Para eso están los ciclos, para analizarlos después de que terminen y sobre la marcha, si deportivamente las cosas van bien o mal. Mientras tanto, esta Copa América va a ser muy difícil de analizar deportivamente. Peseiro, lo bueno es que los días de descanso son largos, le da la posibilidad a Peseiro también de recuperar algunos jugadores Sí, si llegan a salir y tratar de dar alguna negativos. idea, algún ensayo-error, algunos Sí, movimientos que luego los chamos se puedan entender un poco más. Obviamente tienes jugadores como Murillo que en partido donde tienes que arriesgar algo más lo puedes usar. Obviamente te llegó también Ramírez y Dani Pérez que si quieres sí. colocar dos puntas te sirven también. Y Sotelo también al parecer va a estar para el próximo Sí, partido, para que es los una gran incorporación. últimos dos Ya estaba partidos. llegando a Brasil. Entonces, al final, dentro de todo lo caótico, hay noticias buenas. Creo que esto le puede servir a Venezuela para seguir preparándose. Hablábamos antes de que todo esto pasara en episodios anteriores, que lo positivo de esto es que Peseiro iba a tener tiempo de trabajar con la selección, sea con los que siempre, con los habituales, o sea con parte de la nueva generación. Creo que esto es sumar para una Venezuela que necesita trabajo, que necesita compenetrarse de cara a lo que son las eliminatorias y el camino a Qatar 2022. Y ahora enfocarse en lo deportivo, Anto. Ya basta del extracampo. Costará, costará. Sí. Esperemos que el COVID haya cerrado su nivel de contagios dentro de la selección. Me quedo con la imagen de Joseph Martínez
deseándole a los suyos un gran partido desde la habitación. Debe ser muy duro para esta cantidad de jugadores que están encerrados dentro del hotel. Que ahora los jugadores y parte del cuerpo técnico contagiados se recuperen. Eso es lo más importante ahora, más importante que lo que pueda pasar en la Copa América. Sí, la gente se olvida. El episodio de Christian Eriksen nos dejó muy claro que el fútbol es más que un juego tal vez, pero hay cosas más importantes que ese juego, que es la salud de la gente. Y que la gente se olvida que el COVID es una enfermedad muy dura y que no es simplemente escribir el tweet, este jugador se contagió de COVID, es simplemente ver su grado de contagio y cómo le ha afectado también a su salud, la preocupación de su familia que está lejos y el estar encerrados también en una habitación durante 15 días no es nada fácil. Así que dejemos de criticar, de buscar culpables y enfoquémonos en los deportivos. Ojalá Venezuela pueda rescatar muchas cosas de esto y ojalá esté pasando de ronda y hablemos deportivamente positivo de esta selección de cara a lo que es la participación en la Copa América, que ya se demostró con todo lo que está pasando dentro de la selección que no debió jugarse, ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Colombia, no se debió jugar en este año 2021. Pero, como decimos, el show debe continuar y el show de On Fire también debe continuar, así que seguiremos toda esta semana hablando de la Vinotinto y Venezuela en la Copa América. ¿Algo que decir, Cordaro? Creo que por ahora lo dijimos todo, pero habrán cosas que decir próximamente seguramente. Claro que sí. Max Cordaro, Antonella González, On Fire TV. Síganos, @OnPieceOfFireTV. Por ahí los leemos. Bye, bye. Chau.